Aquella mañana de primavera parecía perfecta para una boda. El sol brillaba con suavidad entre las nubes, las flores adornaban cada rincón de la pequeña iglesia del pueblo, y María Elena se miraba por última vez en el espejo antes de dar el paso más importante de su vida. Sus ojos, llenos de ilusión, no podían imaginar que ese día, que debía ser el más feliz, se convertiría en el principio de una historia donde el orgullo, la humillación y el karma jugarían papeles protagónicos. «Te ves hermosa», le dijo su madre mientras acomodaba el velo. María Elena sonrió nerviosamente. Había dedicado meses a planear cada detalle, el vestido de encaje que ahora abrazaba su figura, las flores blancas que sostenía entre sus manos temblorosas, la música que sonaría cuando caminara hacia el altar, hacia Carlos, el hombre que había conocido hace 3 años en aquella cafetería del centro. Los invitados esperaban en la iglesia. Familias enteras, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, todos vestidos con sus mejores galas para presenciar la unión. El murmullo de las conversaciones llenaba el recinto sagrado mientras Carlos, de pie junto al altar, ajustaba nerviosamente su corbata. Su mejor amigo, Rafael, le daba palmadas en la espalda intentando tranquilizarlo, sin saber que no eran los nervios habituales los que agitaban el corazón del novio. La música comenzó a sonar. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, y allí estaba ella. María Elena avanzó lentamente por el pasillo, del brazo de su padre, con una sonrisa radiante que iluminaba cada rincón. Los suspiros de admiración de los invitados la acompañaban a cada paso. Su mirada buscó la de Carlos, pero encontró algo distinto, algo frío que hizo que su corazón se acelerara por razones que nada tenían que ver con la felicidad. Cuando llegó al altar, su padre besó su frente y entregó su mano a Carlos. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras solemnes sobre el amor y el compromiso. María Elena sentía que algo no estaba bien. La mano de Carlos estaba fría, su mirada evitaba la suya, y había una tensión en sus hombros que ella conocía demasiado bien. Llegó el momento de los votos. María Elena, con voz emocionada pero firme, pronunció los suyos frente a todos, prometiendo amor eterno, respeto y fidelidad. Cuando fue el turno de Carlos, el silencio en la iglesia se hizo más profundo. Todos esperaban las palabras del novio, pero lo que salió de sus labios no fueron los votos que tenía preparados. «No puedo hacer esto», dijo con voz clara. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. «Lo siento, María Elena, pero no puedo casarme contigo». El tiempo pareció detenerse. María Elena sintió que el piso bajo sus pies se desvanecía. Las flores cayeron de sus manos mientras las palabras de Carlos se clavaban como puñales en su corazón. «He estado pensando mucho en estos últimos días», continuó él, ahora dirigiéndose tanto a ella como a los invitados. «Y me di cuenta de que estoy cometiendo un error. No te amo como mereces ser amada. Sería injusto para ambos seguir con esto». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María Elena, arruinando el maquillaje que con tanto cuidado le habían aplicado esa mañana. No eran lágrimas de tristeza, sino de humillación. Cientos de ojos la miraban con lástima, con sorpresa, algunos incluso con una curiosidad morbosa. «Podrías haberme dicho esto en privado», susurró ella, con la voz entrecortada por la indignación. «No tenías que humillarme frente a todos». Pero Carlos ya no la escuchaba. Había dado media vuelta y caminaba hacia la salida de la iglesia, dejando tras de sí un caos de murmullos, exclamaciones y el sonido desgarrador del corazón roto de María Elena. Lo que Carlos no sabía mientras salía de aquella iglesia, sintiéndose liberado de un compromiso que no deseaba, era que el destino tiene formas curiosas de equilibrar las cosas. El karma, esa fuerza invisible que muchos dicen que devuelve exactamente lo que uno da, ya estaba poniendo en marcha sus engranajes. 6 meses después, Carlos había reconstruido su vida. Tenía un nuevo departamento, un ascenso en el trabajo y hasta había comenzado a salir con Verónica, una mujer que había conocido en un viaje de negocios. Todo parecía indicar que su decisión de abandonar a María Elena en el altar había sido la correcta para él. María Elena, por su parte, había pasado por un infierno emocional. Las primeras semanas apenas salió de casa, incapaz de enfrentar las miradas y comentarios de un pueblo que no hablaba de otra cosa. Sin embargo, poco a poco, con el apoyo incondicional de su familia y verdaderos amigos, comenzó a recuperarse. Volvió a su trabajo como maestra, se inscribió en clases de pintura que siempre había querido tomar pero que había pospuesto por los preparativos de la boda, y lentamente, la herida comenzó a cicatrizar. Fue en una de esas clases de pintura donde conoció a Gabriel, un profesor de literatura con ojos amables y una sonrisa que, por primera vez desde aquel día en la iglesia, le hizo sentir una chispa de esperanza. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo que se fue construyendo con conversaciones sinceras, risas compartidas y un respeto mutuo que María Elena nunca había experimentado antes. Mientras tanto, la vida de Carlos comenzaba a complicarse. Su relación con Verónica mostró grietas apenas 3 meses después de iniciarla.
Su ascenso en el trabajo vino con responsabilidades que no estaba preparado para asumir, y las decisiones precipitadas que tomó comenzaron a costarle la confianza de sus superiores. Para empeorar las cosas, un día, mientras conducía distraído discutiendo por teléfono con Verónica, no vio un semáforo en rojo y tuvo un accidente. No fue grave físicamente, algunos moretones y una muñeca fracturada, pero las consecuencias fueron más allá. Su auto, recién comprado, quedó destrozado. El seguro no cubriría todos los daños debido a su negligencia, y para colmo, el otro conductor resultó ser un abogado importante de la ciudad que no dudó en presentar una demanda. En apenas unos meses, Carlos vio cómo su perfecta nueva vida se desmoronaba. Perdió su trabajo, Verónica lo dejó cuando las cosas se pusieron difíciles, y la demanda lo dejó con una deuda que tardaría años en pagar. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque del pueblo, buscando un poco de paz en medio de su caótica situación, vio a lo lejos una figura familiar. Era María Elena, pero no estaba sola. De la mano de un hombre que la miraba con evidente adoración, reía con una libertad y una alegría que Carlos nunca había visto en ella durante su relación. Parecía otra persona, radiante, segura de sí misma, feliz, y fue en ese preciso momento cuando Carlos comprendió que el universo le estaba devolviendo, de la forma más inesperada, la humillación que él había causado. Mientras María Elena encontraba el amor verdadero, él se quedaba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones impulsivas. El karma había completado su círculo, y en el fondo de su corazón, Carlos sabía que era justo. Lo que nunca imaginó fue que ese era solo el principio de una cadena de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también la de María Elena y la de todo el pueblo. La vida en aquel pequeño pueblo tenía esa cualidad única de convertir los secretos en rumores y los rumores en leyendas. 3 meses después de aquel encuentro en el parque, Carlos había tocado fondo. Vivía en un apartamento diminuto a las afueras, trabajaba en una gasolinera para poder pagar sus deudas, y cada noche, al regresar a casa, sentía que la soledad lo consumía un poco más. Por las calles estrechas del centro, la gente aún lo señalaba disimuladamente. Ahí va el que dejó plantada a María Elena, murmuraban algunos. Mira cómo acabó, añadían otros con esa mezcla de compasión y satisfacción que surge cuando el destino parece hacer justicia. Lo que pocos sabían era que Carlos guardaba un secreto. Un secreto que había carcomido su conciencia desde aquel fatídico día en la iglesia. Su decisión de abandonar a María Elena no había sido tan espontánea como todos creían. La noche anterior a la boda, había recibido una llamada de Lucía, su exnovia de la universidad con quien había mantenido contacto a escondidas durante todo su noviazgo con María Elena. Estoy embarazada, le había dicho Lucía entre lágrimas. Y es tuyo. Esas palabras habían destrozado la fachada de felicidad que Carlos había construido. La culpa, el miedo y la confusión lo llevaron a tomar la decisión más cobarde, huir del altar, humillar públicamente a María Elena, y correr hacia lo que creía sería su verdadera responsabilidad, pero el destino tenía otros planes. 2 semanas después de la boda cancelada, Lucía lo había llamado nuevamente. Me equivoqué, confesó con voz temblorosa. No estoy embarazada. Fue un falso positivo. Y antes de que Carlos pudiera procesar la noticia, ella añadió, y lo nuestro no puede continuar. Lo siento. Así, en cuestión de días, Carlos había perdido todo, su futuro con María Elena, su escapada con Lucía, y su dignidad ante el pueblo entero. Lo único que le quedaba era un remordimiento que lo acompañaba día y noche como una sombra implacable. Mientras tanto, la vida de María Elena florecía de maneras inesperadas. Su relación con Gabriel había evolucionado naturalmente hacia algo profundo y genuino. A diferencia de Carlos, quien siempre había intentado moldearla según sus expectativas, Gabriel la admiraba exactamente como era. Con él, descubrió facetas de sí misma que nunca había explorado, su pasión por el arte, su habilidad para conectar con las personas, su fortaleza interior que había emergido después de la humillación pública. Nunca pensé que podría sentirme así, le confesó una noche a su hermana Teresa mientras preparaban la cena en la casa familiar. Es como si toda mi vida hubiera estado esperando a alguien que me viera realmente, no solo lo que quería ver. Teresa sonrió, recordando cómo había recogido los pedazos del corazón de su hermana aquel día terrible. Te lo mereces, le dijo, abrazándola. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. Lo que María Elena no sabía era que Gabriel también guardaba secretos. Aunque su amor por ella era verdadero y puro, existían partes de su pasado que no había compartido, sombras que temía podrían alejarlo de la única mujer que había amado completamente. Un martes por la tarde, mientras María Elena corregía exámenes en la sala de profesores, recibió una visita inesperada. Isabel, la madre de Carlos, apareció en la puerta con el rostro marcado por la preocupación. A pesar de lo sucedido, María Elena siempre había apreciado a esa mujer que la había tratado como a una hija durante los años de noviazgo. Perdona que venga así, dijo Isabel con voz quebrada. Pero no sabía a quién más acudir.
María Elena la invitó a sentarse y le ofreció un vaso de agua, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Es Carlos, continuó Isabel después de un momento de silencio. Ha desaparecido. Hace 3 días que no responde mis llamadas, no ha ido al trabajo, y cuando fui a su apartamento, todo estaba revuelto, como si hubiera salido con prisas o... Su voz se apagó, incapaz de pronunciar los pensamientos oscuros que la atormentaban. Un escalofrío recorrió la espalda de María Elena. A pesar de todo el dolor que Carlos le había causado, jamás le desearía mal alguno. Además, conocía bien los episodios depresivos que Carlos había experimentado en el pasado, esos momentos oscuros que solo ella y su familia habían presenciado. ¿Has hablado con la policía?, preguntó, sintiendo como su corazón se aceleraba ante la idea de que Carlos pudiera haber hecho algo irreparable. Sí, pero dicen que es muy pronto para considerarlo una desaparición, respondió Isabel, secándose una lágrima. Creen que simplemente se fue por su cuenta, pero yo lo conozco. Algo no está bien. Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar era que, en ese mismo momento, Carlos se encontraba en un lugar donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar, donde los secretos guardados durante años saldrían a la luz, y donde el verdadero significado del karma se revelaría en toda su complejidad. La preocupación por Carlos creció como una sombra sobre el pueblo. 3 días se convirtieron en una semana, y los rumores comenzaron a expandirse como fuego en paja seca. Algunos decían que había huido para escapar de sus deudas, otros, con voces más sombrías, sugerían que quizás había decidido acabar con todo de una manera definitiva. María Elena no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar de las protestas de Gabriel, quien no entendía por qué se involucraba en la búsqueda del hombre que la había humillado, ella sentía una responsabilidad que no podía explicar ni a sí misma. No lo hago por amor, le explicó una noche mientras caminaban bajo la luz tenue de las farolas del parque. Lo hago porque sé lo que es sentirse perdido, Gabriel. Y nadie merece desaparecer sin que alguien lo busque. Gabriel apretó su mano con fuerza, admirando una vez más la compasión que hacía brillar a esta mujer como ninguna otra que hubiera conocido. Sin embargo, su rostro se ensombreció por un instante. Hay algo que debo contarte, dijo con voz grave. Algo sobre mi pasado, y sobre Carlos. La revelación de Gabriel cayó como un trueno en el silencio de la noche. Años atrás, antes de llegar al pueblo, había conocido a Carlos en la universidad. No habían sido amigos cercanos, pero sí lo suficiente como para que Gabriel supiera sobre el oscuro secreto familiar que Carlos cargaba. Su padre no había muerto en un accidente como todos creían, sino que había desaparecido tras ser acusado de malversación de fondos en una empresa importante. La familia había inventado la historia del accidente para proteger su reputación y comenzar de nuevo en este pequeño pueblo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó María Elena, sintiendo que el mundo bajo sus pies se tambaleaba ligeramente. Porque cuando te conocí, no sabía que eras la misma María Elena de la que Carlos me había hablado años atrás, confesó Gabriel. Y cuando lo descubrí, tenía miedo de perderte si sabías que yo conocía parte de su vida. Mientras tanto, en una cabaña abandonada a las afueras del pueblo, cerca del lago donde solía pescar con su padre durante su infancia, Carlos contemplaba el atardecer con la mirada perdida. Sobre la mesa de madera desgastada, varias botellas vacías y una carta escrita a mano que empezaba con las palabras: «A quien encuentre esto». Un ruido en el exterior lo sobresaltó. Pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y la silueta de un hombre se recortó contra la luz del atardecer. «Te encontré», dijo una voz que Carlos no había escuchado en más de 10 años. Su corazón se detuvo por un segundo mientras su mente intentaba procesar lo imposible. «Papá». La búsqueda de Carlos se intensificó después de que María Elena y Gabriel compartieran sus sospechas con Isabel. La mención de la cabaña junto al lago, un lugar casi olvidado donde la familia había compartido veranos felices antes de que todo cambiara, encendió una chispa de esperanza en los ojos cansados de la mujer. La policía organizó una búsqueda, pero una tormenta inesperada retrasó la operación. María Elena, impaciente y movida por un presentimiento que no podía ignorar, decidió adelantarse. Gabriel insistió en acompañarla, preocupado por los caminos resbaladizos y el bosque espeso que rodeaba el lago. «Esto va más allá de lo que pasó en nuestra boda», explicó María Elena mientras conducían bajo la lluvia torrencial. «Es sobre una persona que está sufriendo». Lo que no sabía era que en aquella cabaña no solo encontraría a Carlos, sino también la verdad que cambiaría para siempre la historia del pueblo. El padre de Carlos había regresado después de años escondido, pero no venía solo. Traía consigo documentos, pruebas que demostraban que nunca había cometido el delito del que lo acusaron, y que el verdadero culpable era alguien cuyo nombre resonaba con respeto en el pueblo: el padre de Gabriel. Cuando María Elena y Gabriel finalmente llegaron a la cabaña, empapados por la lluvia y exhaustos por el difícil camino,
La tensión dentro de aquellas viejas paredes de madera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Carlos, con los ojos enrojecidos, sostenía los documentos en sus manos temblorosas. Su padre, envejecido prematuramente por años de injusticia y exilio, permanecía de pie junto a la ventana, observando la tormenta como si reflejara la tempestad en su interior. El momento en que Gabriel entró y sus ojos se encontraron con los del adre de Carlos, el tiempo pareció detenerse. Un relámpago iluminó la estancia, revelando el reconocimiento y el horror en el rostro de Gabriel. «Tú, eres el hijo de Roberto», murmuró el padre de Carlos. Gabriel palideció, conectando finalmente las piezas de un rompecabezas que había estado frente a él durante todo este tiempo. Su padre le había contado historias sobre un socio desleal, un hombre que había huido cobardemente dejando a otros para cargar con la culpa. Nunca imaginó que se trataba del padre de Carlos, el hombre cuyo supuesto accidente había sido tema de conversación en cenas familiares. «Esto no puede ser verdad», susurró Gabriel, sintiendo como el suelo bajo sus pies se desvanecía. María Elena, atrapada en medio de esta revelación, miró de Carlos a Gabriel y luego al padre de Carlos, sintiendo que el destino había tejido sus vidas en una red demasiado compleja para ser coincidencia. En ese preciso instante, otro vehículo se detuvo fuera de la cabaña. Pasos apresurados se acercaron, y la puerta se abrió de golpe. Allí, empapado por la lluvia y con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo, estaba Roberto, el padre de Gabriel. «He venido a terminar lo que empezó hace 10 años», dijo con voz gélida, revelando en su mano derecha algo que brilló siniestro bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite. El objeto en la mano de Roberto no era un arma como todos temieron inicialmente, sino una memoria USB que brillaba con el reflejo de la luz. Su rostro, sin embargo, mostraba una determinación tan feroz que bien podría haber sido más peligrosa que cualquier pistola. «Sabía que eventualmente regresarías, Antonio», dijo Roberto dirigiéndose al padre de Carlos. «He vivido con este momento en mi mente durante 10 años». La tensión en la cabaña era asfixiante. La lluvia golpeaba el techo con furia, como si el cielo mismo quisiera participar en esta confrontación. María Elena se había acercado instintivamente a Carlos, quien parecía a punto de derrumbarse, mientras Gabriel permanecía paralizado, incapaz de reconocer a su propio padre en el hombre que tenía delante. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Gabriel, con la voz quebrada por la confusión y el miedo. «¿Qué tiene que ver nuestra familia con todo esto?». Roberto ignoró a su hijo y dio un paso más hacia Antonio. «¿Les has contado ya la verdad completa? ¿O solo la parte que te conviene?». Antonio, que hasta entonces había mantenido una dignidad silenciosa, cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. «No he tenido tiempo de explicarles todo». María Elena, sintiendo que estaba presenciando algo mucho más grande de lo que había imaginado, habló por primera vez desde la llegada de Roberto. «Creo que todos merecemos saber qué está pasando realmente. ¿Qué es lo que contiene esa memoria?». Su voz, clara y firme, contrastaba con el caos emocional que la rodeaba. Roberto la miró como si la notara por primera vez. Sus ojos se suavizaron levemente. «La verdad, señorita. Una verdad que ha estado enterrada durante demasiado tiempo». Con un movimiento lento, colocó la memoria USB sobre la mesa desgastada. «Aquí están todos los registros financieros de aquellos años. Los originales, no las copias manipuladas que se presentaron ante la junta directiva». Carlos se levantó, tambaleante. «Mi padre dice que lo incriminaste. Que falsificaste documentos para hacerlo parecer culpable de un desfalco que tú cometiste. ¿Es eso cierto, papá?». La voz de Gabriel estaba llena de un dolor que hizo que todos en la habitación sintieran su peso. Roberto no respondió directamente. En su lugar, señaló la memoria. «Todo está ahí. Los dos sabemos que la historia es mucho más complicada, Antonio. Ninguno de nosotros es completamente inocente en este asunto». Un trueno estremeció la cabaña, y por un momento todos quedaron en silencio, como si la naturaleza les hubiera impuesto una pausa para reflexionar. María Elena miró a su alrededor, observando a estos hombres cuyas vidas habían estado entrelazadas por secretos y resentimientos durante años. «Deberíamos ver lo que hay en esa memoria», sugirió finalmente. «Todos juntos». Carlos sacó con manos temblorosas su laptop de la mochila que tenía en un rincón. El pequeño grupo se acercó mientras él insertaba la memoria USB. Los segundos que tardó en cargar los archivos parecieron eternos. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos contuvieran la respiración. Eran correos electrónicos, transferencias bancarias, contratos, y algo más, fotografías de Antonio y Roberto junto a un tercer hombre que nadie reconoció inmediatamente. «¿Quién es él?», preguntó Carlos, señalando al desconocido. «Fernando Vargas», respondió Antonio con voz grave. «El verdadero cerebro detrás de todo». Roberto asintió lentamente,
y por primera vez, su rostro mostró algo parecido a la vulnerabilidad. Vargas nos manipuló a ambos. Usó mi ambición y tu lealtad a la empresa, Antonio. Nos enfrentó. Gabriel, que había estado examinando los documentos más detalladamente, levantó la vista con expresión horrorizada. Según esto, este tal Vargas sigue activo. Y está aquí, en este pueblo. Un escalofrío recorrió la espalda de María Elena. ¿A qué te refieres con aquí? Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de un vehículo acercándose a gran velocidad captó su atención. Las luces de unos faros iluminaron brevemente el interior de la cabaña a través de las ventanas. Nadie sabe que estamos aquí, murmuró Carlos, con un tono que traicionaba su creciente temor. Nadie excepto mi madre, completó María Elena. Le dije que veníamos a buscarte. Antonio se acercó rápidamente a la ventana y observó con cautela. Su rostro palideció. No es tu madre, dijo con voz apenas audible. Es él. Es Vargas. La puerta de un coche se cerró con un golpe seco. Pasos firmes se acercaban a la cabaña. Roberto y Antonio intercambiaron una mirada que contenía una década de conflicto, pero también un entendimiento recién descubierto. Gabriel se colocó instintivamente delante de María Elena, mientras Carlos recogía apresuradamente la laptop. No hay salida por atrás, susurró Antonio. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un momento de silencio absoluto, roto únicamente por el constante golpeteo de la lluvia. Luego, 3 golpes firmes en la madera. Desgastada. Sé que están ahí dentro, llamó una voz suave pero autoritaria desde el exterior. Ha pasado mucho tiempo, amigos míos. Creo que tenemos asuntos pendientes que resolver. 5 pares de ojos se fijaron en la puerta, que comenzaba a abrirse lentamente. La puerta se abrió por completo, revelando la figura elegante de un hombre de unos 60 años. Fernando Vargas, impecablemente vestido a pesar de la tormenta, entró en la cabaña con la confianza de quien se sabe en control de la situación. Su cabello canoso perfectamente peinado y su traje oscuro contrastaban con el entorno rústico y el aspecto desaliñado de los presentes. ¡Qué conmovedor!, dijo, observando a todos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una verdadera reunión familiar. Antonio, Roberto, ha pasado demasiado tiempo. Su mirada se detuvo en Carlos y Gabriel. Y los hijos, continuando el legado de enemistad. Perfecto. María Elena dio un paso adelante, sorprendiendo a todos incluida ella misma. Usted es don Fernando, el nuevo director del colegio donde trabajo. Su voz temblaba ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. Por eso me resultaba familiar. Vargas inclinó levemente la cabeza, como apreciando su observación. Siempre tan perspicaz, señorita Mendoza. Es una de las razones por las que la contraté hace 6 meses. Quería tener cerca a alguien conectado con esta interesante historia. Un escalofrío recorrió la espalda de María Elena al darse cuenta de que su contratación no había sido casualidad. Este hombre la había estado observando, estudiando, utilizando como una pieza más en un juego cuyas reglas desconocía. ¿Por qué? La pregunta de Carlos cortó el aire como un cuchillo. ¿Por qué destruir la vida de mi padre? ¿Por qué seguirnos después de tantos años? Vargas se quitó lentamente los guantes de cuero, un gesto estudiado que aumentaba la tensión. Negocios, principalmente. Tu padre y Roberto tenían algo que yo necesitaba, la patente de un sistema de seguridad financiera que ellos desarrollaron juntos. Cuando se negaron a venderla, bueno, tuve que ser creativo. La patente 447B, murmuró Roberto, con la mirada perdida en recuerdos dolorosos. El sistema que diseñamos para prevenir precisamente el tipo de fraude del que acusaste a Antonio. Vargas sonrió, complacido. La ironía es deliciosa, ¿no creen? Usar su propia creación para separarlos. Uno exiliado, cargando con la culpa, el otro libre, pero encadenado por el remordimiento y el miedo a ser descubierto. Gabriel, que había permanecido en silencio absorbiendo cada palabra, se acercó a su padre. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Antonio era inocente? El rostro de Roberto se contrajo en una mueca de dolor. No al principio. Creí lo que Vargas me dijo. Pero con los años, comencé a sospechar. Cuando encontré pruebas, ya era demasiado tarde. Estaba demasiado involucrado, y Vargas tenía demasiado poder sobre mí. Así que dejaste que un hombre inocente cargara con tus crímenes, espetó Carlos, con los puños apretados. Dejaste que mi madre llorara a un esposo que no estaba muerto, sino escondido por vergüenza. Dejaste que yo creciera sin padre. Un relámpago iluminó la cabaña por un instante, revelando la culpa en los ojos de Roberto y la satisfacción en los de Vargas,
quien observaba el conflicto como quien disfruta de una obra de teatro privada. Este odio, esta división, ha sido mi obra maestra, comentó Vargas casi distraídamente, dando unos pasos por la habitación. Pero ahora, lamentablemente, todo debe concluir. Verán, esa memoria USB contiene más de lo que creen. Mucho más. Antonio, que había permanecido alerta cerca de la ventana, se tensó visiblemente. No solo contiene pruebas de tu manipulación, ¿verdad? Hay algo más. La sonrisa de Vargas se ensanchó, revelando por primera vez un destello de auténtica emoción, ambición. Contiene el código fuente completo del sistema 447B, con las mejoras que ustedes dos desarrollaron antes de su desafortunada separación. Un sistema que vale millones en el mercado actual de ciberseguridad. Y eso, amigos míos, es lo que he venido a buscar. Con un movimiento fluido, Vargas extrajo algo de su bolsillo. No era un arma como todos temieron, sino un pequeño dispositivo negro del tamaño de un teléfono. Un inhibidor de señal, explicó al notar las miradas confusas. Para asegurarme de que nadie pueda pedir ayuda. Y ahora, le sugiero que me entreguen la memoria y la computadora. María Elena, sintiendo que el tiempo se agotaba, miró discretamente a su alrededor buscando alguna salida, alguna oportunidad. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y en ese breve intercambio de miradas, sintió que algo se comunicaba entre ellos, una determinación compartida que trascendía su pasado doloroso. Fuera, la tormenta arreciaba. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia renovada contra las ventanas. Un crujido en el techo de la cabaña hizo que todos levantaran la vista. Esta estructura no aguantará mucho más, observó Vargas con calma estudiada. Otra razón para concluir nuestro asunto rápidamente. Gabriel, que se había movido imperceptiblemente hacia la mesa donde estaba la laptop, intercambió una mirada rápida con su padre. Roberto asintió casi imperceptiblemente, comprendiendo. Antes de entregar nada, dijo Roberto con voz firme, quiero que sepas que no eres el único que ha estado planeando durante estos años, Fernando. El rostro de Vargas se endureció por primera vez, su máscara de control deslizándose ligeramente. ¿Qué quieres decir? En ese preciso instante, otro vehículo se detuvo fuera de la cabaña. El rostro de Vargas se contrajo en una expresión de sorpresa genuina. No esperaba a nadie más. Eso, dijo Antonio con una sonrisa cansada pero triunfante, es lo que Roberto quiere decir. Pasos apresurados se acercaron a la cabaña. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar no solo la furia de la tormenta sino también a dos figuras empapadas, Isabel, la madre de Carlos, y junto a ella, un hombre de aspecto oficial que todos reconocieron inmediatamente como el comisario del pueblo. El rostro de Vargas palideció visiblemente, su control perfecto desmoronándose por primera vez. Su mano se movió rápidamente hacia el interior de su chaqueta, pero antes de que Vargas pudiera completar su movimiento, el comisario había desenfundado su arma reglamentaria. «Quieto, don Fernando. O debería decir, Ernesto Lamas. Tenemos mucho de qué hablar sobre sus múltiples identidades». El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber incluso el sonido de la tormenta fuera. La mano de Vargas se congeló a medio camino de su chaqueta, sus ojos calculando fríamente las probabilidades. Isabel corrió hacia su hijo y lo abrazó con la fuerza de quien teme perderlo otra vez. Sus ojos se encontraron con los de Antonio, su esposo, a quien había creído muerto durante años. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, un océano de emociones atravesándolos a ambos, dolor, traición, alivio, y quizás, algo parecido a la esperanza. ¿Cómo? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Vargas miraba del comisario a Roberto. Roberto me contactó hace 3 días, explicó el comisario, manteniendo su arma firme. Me contó una historia tan increíble que pensé que estaba loco, hasta que empecé a investigar. Tu pasado, Fernando. O debería decir, tus pasados. Has sido muy ocupado estos años, cambiando de identidad, estafando empresas, destruyendo vidas. María Elena observaba la escena como si estuviera ocurriendo en cámara lenta. Cada detalle, cada expresión, cada tono de voz se grababa en su memoria, la mirada derrotada de Vargas, la determinación en el rostro del comisario, la mezcla de miedo y esperanza en los ojos de Carlos e Isabel, la expresión de Gabriel que oscilaba entre la confusión y el alivio, pero algo no encajaba. La calma con la que Vargas había aceptado la situación. La ligera sonrisa que comenzaba a formarse en las comisuras de sus labios. Es impresionante, dijo Vargas, bajando lentamente su mano. Realmente pensaron en todo. Excepto en una cosa. Con un movimiento tan repentino como inesperado, Vargas sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y presionó un botón antes de que nadie pudiera reaccionar. Inmediatamente, se escuchó un pitido agudo proveniente de algún lugar cerca de la puerta.
Tengo que admitir que no esperaba tener que usar esto, comentó con una tranquilidad perturbadora. Es una pequeña carga incendiaria. No lo suficiente para matarnos, pero sí para destruir cualquier evidencia, incluida esa memoria USB. Tenemos aproximadamente 2 minutos antes de que esta cabaña sea historia. El pánico estalló en la habitación. El comisario intentó acercarse a Vargas, pero este retrocedió con agilidad, posicionándose estratégicamente detrás de una viga de madera. No hagas esto, Fernando, suplicó Roberto, con el rostro pálido. Hay demasiadas personas inocentes aquí. Si hubiera querido matarlos, ya estarían muertos, respondió Vargas con irritante calma. Solo quiero lo que es mío, el código. Denme la memoria USB y la laptop, y todos podremos salir antes de que esto se convierta en una hoguera. Carlos miró a Gabriel, quien sostenía protectoramente la laptop contra su pecho. Ambos entendieron en ese momento que estaban unidos no solo por el pasado de sus padres, sino por el futuro que ahora dependía de sus decisiones. 1 minuto y 30 segundos, anunció Vargas. Como un presentador de concursos especialmente siniestro, María Elena se acercó a Gabriel y le susurró algo al oído. Él palideció pero asintió levemente. Con movimientos deliberadamente lentos, Gabriel colocó la laptop sobre la mesa, a la vista de todos. Tómala, dijo, con la voz tensa. Pero necesitarás la contraseña, y solo nosotros la sabemos. No jueguen conmigo, advirtió Vargas, mientras el pitido de la carga se hacía más rápido e insistente. No hay tiempo. Tengo una propuesta mejor, intervino María Elena, avanzando un paso. Nosotros te damos la contraseña y tú desactivas esa bomba. 1 minuto. La voz de Vargas había perdido parte de su calma anterior. Gotas de sudor perlaban su frente perfectamente cuidada. El comisario, aprovechando la distracción, se había movido sigilosamente hacia un lateral de la cabaña. Isabel y Antonio intercambiaron una mirada y comenzaron a moverse lentamente hacia la puerta, siguiendo las instrucciones silenciosas del oficial. La contraseña, insistió Vargas, extendiendo la mano hacia la laptop. Gabriel miró a María Elena, quien asintió imperceptiblemente. La contraseña es Karma 0217, dijo finalmente. Vargas tecleó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. La pantalla se iluminó con acceso concedido, pero inmediatamente apareció algo que no esperaba, una ventana emergente con un código de error. ¿Qué es esto?, gruñó, mirando a Gabriel con furia. Una copia de seguridad enviándose automáticamente a la cuenta de correo del comisario, respondió Gabriel con una sonrisa tensa. Programación básica. Útil para emergencias como esta. 30 segundos. El pitido era ahora casi continuo, creando un telón de fondo aterrador a la escena. Vargas miró a su alrededor, evaluando sus opciones con la frialdad de quien ha estado en situaciones límite antes. Tomó una decisión instantánea, soltando la laptop, corrió hacia la puerta, empujando a Isabel en el proceso y haciéndola caer. Antonio reaccionó instintivamente, lanzándose hacia Vargas y agarrándolo por la pierna. Ambos hombres cayeron al suelo en una lucha desesperada. Los años de resentimiento acumulado dieron a Antonio una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. 20 segundos, gritó el comisario, intentando separar a los dos hombres. Todos fuera, ahora. Roberto tomó el pequeño control de las manos de Vargas mientras éste forcejeaba con Antonio. Examinó el dispositivo con ojos expertos, buscando frenéticamente alguna forma de desactivarlo. María Elena había tomado la laptop y, junto con Carlos, ayudaba a Isabel a ponerse de pie. Gabriel se unió a ellos, sosteniendo la memoria USB que había rescatado durante la confusión. 10 segundos. La voz de Roberto sonaba extrañamente calmada, casi resignada. Con decisión, miró a su hijo una última vez. Gabriel, llévate a todos. Ahora. Papá, no, gritó Gabriel, entendiendo súbitamente lo que su padre planeaba. 5 segundos. El pitido era ensordecedor ahora. En un último acto desesperado, Roberto empujó a Gabriel hacia la puerta donde los demás ya se precipitaban hacia el exterior, bajo la lluvia torrencial. El comisario había conseguido separar a Antonio de Vargas y lo arrastraba hacia la salida. Vargas, recuperando el equilibrio, miró a Roberto con una mezcla de odio y respeto. No tienes que hacer esto, dijo, con la respiración agitada. Roberto sonrió con tristeza. Es hora de enmendar mis errores. El tiempo parecía haberse ralentizado. Fuera de la cabaña, María Elena, Carlos, Gabriel, Isabel, Antonio y el comisario se alejaban corriendo bajo la lluvia implacable. Dentro, Roberto y Vargas se miraban fijamente, dos hombres cuyas vidas habían estado entrelazadas por la ambición, la traición y las consecuencias de sus elecciones. El pitido cesó repentinamente, sumiendo la cabaña en un silencio momentáneo, como la calma antes de la tormenta. El destello de luz fue cegador. Por un instante,
La noche se transformó en día mientras una explosión desgarraba el silencio del bosque. La onda expansiva empujó a todos al suelo, donde se cubrieron instintivamente las cabezas mientras fragmentos de madera y cristal llovían a su alrededor. El calor intenso de las llamas que ahora devoraban la cabaña contrastaba con la lluvia fría que seguía cayendo implacable sobre ellos. María Elena fue la primera en levantar la vista. El mundo parecía moverse a cámara lenta. A través de las lágrimas y la lluvia, vio la cabaña consumiéndose entre llamas voraces que ni siquiera la tormenta podía aplacar. Un grito desgarrador rompió el aturdimiento. Gabriel, de rodillas en el barro, miraba hacia la estructura en llamas donde su padre acababa de sacrificarse. «Papá». Su voz se quebró en un sollozo mientras Carlos lo sujetaba para evitar que corriera hacia la pira ardiente. «No podemos hacer nada», le dijo Carlos con voz temblorosa, sus propias lágrimas mezclándose con la lluvia. «Ya no». Isabel y Antonio se abrazaban en silencio, testigos de un horror que parecía la culminación de una década de secretos y mentiras. El comisario ya estaba al teléfono, pidiendo refuerzos, ambulancias, bomberos, cualquier ayuda que pudiera llegar a este rincón olvidado del bosque. «¿Crees que Vargas?», comenzó María Elena, sin poder terminar la pregunta. «Nadie podría haber sobrevivido a eso», respondió el comisario, guardando su teléfono. Su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado del fuego, reflejaba una mezcla de alivio y pesar. La explosión fue mucho más potente de lo que él mismo anticipó. Roberto debió haber manipulado el dispositivo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose por el camino embarrado que conducía al lago. El grupo permaneció inmóvil bajo la lluvia, hipnotizado por las llamas que consumían no solo la cabaña, sino también el pasado que los había atormentado durante tanto tiempo. 3 días después, el pueblo entero asistió al funeral de Roberto. Contrario a lo que muchos esperaban, fue un evento lleno de dignidad y respeto. Gabriel, de pie junto al ataúd, había insistido en contar la verdad completa. Como su padre, después de años de vivir con la culpa, había encontrado finalmente el coraje para enfrentar sus errores. En un último acto de redención, había salvado la vida de todos los presentes. La investigación oficial confirmó lo que ya sabían: Fernando Vargas, o Ernesto Lamas como era su verdadero nombre, había sido un estafador internacional buscado en 3 países. La memoria USB y la laptop, recuperadas intactas gracias a la rápida acción de Gabriel y María Elena, contenían no solo el código del sistema de seguridad, sino también documentos que probaban la inocencia de Antonio y la manipulación que Vargas había ejercido sobre ambos socios durante años. Una semana más tarde, María Elena se encontraba sentada en el porche de su casa, contemplando el atardecer. Las últimas semanas parecían un sueño lejano, una pesadilla de la que finalmente había despertado. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Carlos se acercaba por el camino, con las manos en los bolsillos y una expresión serena que no le había visto desde antes de aquella fatídica boda. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio vacío junto a ella en el columpio del porche. María Elena asintió, haciéndose a un lado. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, observando cómo el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura. «Isabel y Antonio han decidido intentarlo de nuevo», comentó Carlos finalmente. «Después de 10 años separados por mentiras, creen que merecen una segunda oportunidad». «Me alegro por ellos», respondió María Elena sinceramente. «Tu madre nunca dejó de amar a tu padre, incluso cuando creía que estaba muerto». Carlos sonrió con tristeza. «Es extraño cómo funciona el amor, ¿verdad? Persiste a pesar de todo, el tiempo, la distancia, incluso la traición». Otro silencio, pero esta vez más cómodo, más íntimo. «Nunca te pedí perdón adecuadamente», dijo Carlos, mirándola directamente a los ojos por primera vez. «Por lo que hice en la iglesia, por humillarte de esa manera». María Elena lo miró, recordando el dolor de aquel día, pero sorprendida al descubrir que la herida ya no palpitaba con la misma intensidad. «¿Sabes? Durante mucho tiempo, pensé que ese fue el peor día de mi vida. Ahora me doy cuenta de que fue simplemente el día en que mi vida tomó un camino diferente. Un camino mejor, espero», dijo Carlos con una sonrisa tentativa. «Diferente», respondió ella, pensando en Gabriel, en el amor genuino que había encontrado después de superar el dolor. «Y sí, eventualmente, mejor». En ese momento, el teléfono de María Elena vibró con un mensaje de Gabriel. Lo miró brevemente y sonrió. «¿Gabriel?», preguntó Carlos, notando su expresión. María Elena asintió. «Me pregunta si quiero acompañarlo mañana a visitar la tumba de su padre. Es el cumpleaños de Roberto». «Es un buen hombre», dijo Carlos con sinceridad. «Mejor que yo, sin duda». «Diferente», corrigió ella nuevamente, con una suavidad que sorprendió a ambos. «Todos somos producto de nuestras circunstancias, Carlos.
Tú creciste con el fantasma de un padre que creías muerto. Yo creí en un amor que no era real. Gabriel vivió con las mentiras de su padre. Somos quienes somos por lo que hemos vivido. Carlos reflexionó sobre sus palabras. ¿Crees que el karma es real? ¿Que todos recibimos lo que merecemos eventualmente? María Elena pensó en la cabaña en llamas, en Roberto sacrificándose para salvar a todos, en Vargas encontrando su final en el mismo fuego que había iniciado. Pensó en su propio camino desde la humillación hasta el amor verdadero. Creo que la vida nos da oportunidades para equilibrar la balanza, respondió finalmente. Depende de nosotros aprovecharlas. Se levantó y Carlos la imitó. Por un instante, se miraron como dos personas que han atravesado juntos una tormenta y han llegado a la orilla opuesta, cambiados pero intactos. Ven a cenar algún día, sugirió ella. Tú, Isabel y Antonio. Gabriel estará encantado de recibirlos. Carlos sonrió, genuinamente sorprendido por la invitación. Me gustaría eso. Mientras lo veía alejarse por el camino, María Elena pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde aquel día en la iglesia. El dolor que había sentido al ser humillada frente a todos se había transformado en una fortaleza que no sabía que poseía. La traición se había convertido en una lección sobre el verdadero significado del amor. Y el karma, ese misterioso equilibrio del universo, había completado su ciclo de una manera que nadie podría haber previsto. Esa noche, cuando Gabriel llegó para la cena, María Elena le contó sobre su conversación con Carlos. Gabriel escuchó atentamente, sosteniendo su mano entre las suyas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo cuando ella terminó su relato. Si Carlos no te hubiera dejado en el altar, nunca nos habríamos conocido. Si mi padre no hubiera cometido esos errores, nunca habría tenido la oportunidad de redimirse. Incluso en las peores situaciones, hay semillas de algo mejor. María Elena apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo una paz que había buscado durante mucho tiempo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer nuevamente, un suave tamborileo contra las ventanas que ya no traía recuerdos de caos y destrucción, sino de renovación y comienzos frescos. El karma no es solo castigo, murmuró Gabriel, como si hubiera leído sus pensamientos. Es equilibrio. Es la posibilidad de hacer las cosas bien después de haberlas hecho mal. En los meses y años que seguirían, esta verdad se manifestaría de muchas maneras. Carlos encontraría su propio camino hacia la redención, dedicando su vida a ayudar a otros. Isabel y Antonio reconstruirían su matrimonio sobre cimientos de honestidad. Y María Elena y Gabriel, unidos por circunstancias que ninguno habría elegido pero ambos habían aprendido a agradecer, construirían una vida juntos basada no en ilusiones perfectas, sino en un amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte, porque al final, esa es la verdadera lección del karma, no que la vida sea justa, sino que siempre, siempre, nos ofrece la oportunidad de transformar nuestro dolor en sabiduría, nuestros errores en lecciones, y nuestras pérdidas más grandes en los cimientos de algo nuevo y hermoso.